Muy buenos días. Les enviamos un saludo muy especial a todas las personas que escuchan este devocional en los diferentes lugares donde se encuentran. Bienvenidos a su devocional. Aceptándonos al Señor Jesucristo del Centro de Fe y Esperanza. La talela basta y San Luis. Hoy les acompaña la familia López Martínez. Padre Celestial, te adoramos en esta mañana, bendito sea tu nombre, exaltado por toda la eternidad, glorioso sea Señor. Gracias Señor por cada persona que oye este devocional, bendícelo, guárdalo, susténtalo Señor. Y Señor, nos unimos para orar Señor por la salvación de las vidas Señor, allí en Huasca, en San Luis y acá en La Calera. Dios, seas obrando de una manera poderosa, Señor, extendiendo tu misericordia a cada persona, Señor. Trae salvación, Señor, que las personas puedan reconocer tu nombre, Señor. Sea quitada toda venda, toda ceguera, toda dureza de corazón, Señor. Y obra, Señor, para salvación en sus vidas, Señor. Glorifícate en estos lugares, Señor, y que el reino de Dios se extienda, Señor, en toda Colombia y en el mundo. Amén y amén. Papito Dios, te damos gracias por te sanes a los niños, de los jóvenes, vean y más a la iglesia. Dios, gracias Dios, atemenan niños nuevos a la clase militar. Dios, amén y amén. Papito Dios, te damos gracias porque siempre nos has ayudado, Dios. Te pido que puedas sanar a los enfermos, a que puedas quitarle las enfermedades y a que puedan conocer más de ti, Dios, y estar en tu presencia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, en esta mañana estamos muy contentos de poder llegar a sus casas con una palabra de parte de Dios. Y estamos leyendo en el primer libro de Samuel, capítulo 25, una historia muy bonita que yo sé que va a hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. Esta es la historia que nos habla del primer libro de Samuel en el capítulo 25, donde ha sucedido algo que impactó al pueblo de Israel. Vemos que el primer versículo nos habla sobre la muerte de Samuel. Si nosotros recordamos quién era Samuel, Samuel fue uno de los profetas más importantes de esos tiempos, quien Dios usó para hablar y enseñar a este pueblo. Por medio de él y a través de él, Dios escogió a Saúl, quien lo ungió, también a David, y él de alguna u otra manera fue una guía para esta nación y para este pueblo. Este pueblo estaba triste por la partida de este hombre, pero sabemos que era el tiempo que el Señor ya tenía para que él estuviera delante de su presencia. Aquí podemos ver también en el versículo 2, dice, ya después de que David sale al desierto, después de que se entera de que Samuel había muerto, se fue al desierto de Parán. Y en el versículo 2 vemos que habla de un lugar que se llamaba Maón. Había un hombre que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y este hombre, como lo habla en el versículo 3, se llamaba Nabal. Nabal era una persona que era rica, que tenía abundancia, que Dios lo había bendecido, y por eso se habla de él de esta manera, que tenía bastante ganado, tierras. Bueno, era un hombre que tenía mucho que dar a las personas que lo rodeaban. El versículo 3 habla también de su esposa. ¿Quién era su esposa? Dice que su esposa era Abigail, y nos da detalles de que era una mujer con entendimiento y de hermosa apariencia. En este momento podemos hacer un paralelo de quién era este hombre y quién era su esposa. Voy a leer el versículo 3 en la Reina Valera. Dice: aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail era mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia. Pero el hombre era duro y de malas obras y del linaje de Caleb.
Cuando nosotros vemos el significado del nombre Nabal, habla de que es una persona, era necio e insensato. En este relato dice la palabra que David escuchó de Nabal que él esquilaba sus ovejas y decidió enviar a 10 jóvenes por medio de ellos, transmitiéndole todo lo que él había hecho por ellos, por sus pastores, que era guardarlos, cuidarlos de los filisteos para que los filisteos no robaran su ganado. Vamos a leer ahora el versículo 10 y 11. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Aquí vemos otra actitud con la cual sobresalía Nabal, y era su arrogancia y egoísmo. Y no entendía de quién era su riqueza realmente, porque si ustedes se dan cuenta, esta riqueza o todo lo que nosotros en este momento tenemos es porque Dios lo ha permitido. Y él en su egoísmo decía, como dice en el versículo 11, ¿he de tomar yo ahora mi pan, mi agua? Entonces vemos aquí un apego a sí mismo, una raíz que había en su corazón, que era el amor al dinero. Esto ocasionaba que Nabal no viera realmente lo que Dios quería hacer a través de David y de sus hombres. Esto desata algo tremendo en la vida de David, y es quererse vengar, tomar venganza. Es el momento donde David decide tomar su espada y decirle a ellos: vamos a ir a atacar a Nabal porque nos ha despreciado y no ha valorado todo lo que hemos hecho por ellos. En ese momento es cuando entra en escena esta gran mujer que se llamaba Abigail. Este momento, cuando ella tiene que actuar, vemos que inicialmente decía que era una mujer entendida. Cuando nosotros hablamos de entendimiento, también hablamos de sabiduría. ¿Y cuáles son uno de los principios de la sabiduría? Dice en Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. A pesar de que ella tuviera un esposo en esas condiciones, ella era una mujer sabia, una mujer entendida. Y en ese momento ella decide actuar. Me hace recordar de lo que habla en Esther 4:14. Dice en la parte B: yo creo que has llegado a ser reina para ayudar a tu pueblo en este momento. Y esta es una misma escena que está pasando con Abigail. Abigail era una mujer que tenía que actuar en ese momento, porque no solamente el actuar de su esposo estaba afectando la vida de él mismo, sino la vida de los que lo rodeaban. Ella tenía sus criados, sus siervos. Dice que como era un hombre tan rico, eran muchas las personas que ellos en cierta manera tenían a su servicio. Existen algunos tiempos donde Dios nos llama a actuar, y son esos tiempos donde Dios nos está preparando de alguna manera para nosotros empezar a dejarnos guiar por el Espíritu Santo. A veces quizás no entendemos el por qué tenemos que pasar por ciertas situaciones. Yo creo que Abigail en algún momento tuvo que haber sido afectada por el actuar de su esposo, porque ella reconocía la condición de su esposo. Pero ella tomó la decisión de ir, de acudir y poder conciliar con David para que David no atacara su casa. Vamos a leer ahora el versículo 28. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi señor, por cuanto mi señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Dice el versículo 26, ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi señor. Esto realmente era un momento muy complicado donde Abigail podía ser también herida por David. Pero vemos aquí que esto fue un mover directamente de Dios, fue guiada por Dios. Y las palabras que Dios puso en su boca fueron palabras necesarias para poder llegar al corazón de David. Cuando nosotros estamos siendo guiados por Dios, cuando yo realmente entiendo que mi vida y mi proceder no tiene que depender de los que me rodean a mí, sino de lo que de mi relación que yo tengo con Dios, el Señor nos respalda, y esto lo vemos aquí. Ahora quiero que por favor me acompañen a ver en el versículo 32 y 33.
Y dijo David a Abigail: Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Una de las cosas que puedo resaltar en esta mañana y que quiero que nosotros podamos ver como oyentes es que Abigail fue con un corazón humilde. Y lo que hizo este acto de humildad, porque si vemos, usted que va a leer el capítulo completo, se va a dar cuenta que cuando Abigail vio a David, dice la palabra, que se bajó del asno y postrándose su rostro delante de David se inclinó a tierra. Realmente había un arrepentimiento. No era solo porque David no llevara a cabo el hecho que ya había propuesto en su corazón, sino porque en sí ella como mujer era una mujer humilde, era una mujer sensible a la voz de Dios, y eso hace que cuando nosotros estamos expuestos en ciertas situaciones, circunstancias, Dios coopere o nos influya en cierta manera para que nosotros podamos recibir una respuesta favorable a nuestra vida. Vemos aquí también en el versículo 40 y 41 que después de esta situación que sucedió ahí en el momento que Abigail le comparte y le dice a su esposo, porque ese día él estaba haciendo un banquete, dice la palabra que él está haciendo un banquete, ni siquiera se había dado cuenta de lo que había sucedido, ni siquiera había percibido que David venía con sus hombres directamente a atacarlos. Y en ese momento ella esperó, fue prudente, esperó que él al otro día estuviera ya en sus 5 sentidos y le compartió lo que había sucedido. Dice que su corazón se paralizó, al parecer le dio como una enfermedad en el momento que él recibió la noticia, y dice la palabra que a los 10 días después Jehová hirió a Nabal y murió. Tanto egoísmo, tanta maldad en su corazón, porque cuando hablaba de que era un hombre perverso, se refería a que era prácticamente un hijo de Satanás, ¿sí? En su corazón lo único que él podía pensar y hacer era perversidades. Pero aún así, esta mujer se guardaba para el Señor. Vemos que en el versículo 40 dice, y los siervos de David vinieron a Abigail en Carmel y hablaron con ella diciendo, David nos ha enviado a ti para tomarte por su mujer. Y ella se levantó e inclinó su rostro a tierra diciendo, he aquí tu sierva te será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor. Qué lindo es poder ver una mujer dispuesta a servir, porque no era algo que solamente salía en ese momento naturalmente, sino era una vida que ella ya llevaba en servicio, tanto con su esposo Nabal, como ahora que iba a ser su esposo David. Yo no sé para qué tiempo Dios te ha llamado a ti, en esta mañana tú que me escuchas, pero este es el tiempo donde el Señor nos llama a actuar. Existen momentos donde hay oportunidades para que eso que nosotros pensamos que es mal se convierta en un bien, para que podamos aprovechar esa crisis, ese desierto, esa enfermedad, esa situación difícil para poder glorificar el nombre de Dios. Nada de lo que nos sucede es para mal para nosotros. Al contrario, dice su palabra que nosotros, Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Usted ha sido llamado con un propósito. Y este es el tiempo donde el Señor lo llama a que usted sea humilde, que usted espere en Él, porque este es un final feliz. Yo creo que Abigail en ningún momento había pensado en poderse convertir en la esposa del rey David, pero este era un propósito que Dios sí tenía. Entonces dice el versículo 42, y levantándose Abigail luego con 5 doncellas que le servían, montó en su asno y siguió a los mensajeros de David y fue su mujer. Sin importar ella sabiendo que iba a ser legítimamente la mujer de David, en su corazón y la intención de ella era servir a sus siervos. Y eso es a lo que nos ha llamado el Señor y el ejemplo que el Señor Jesús nos ha dado. Quizás usted que me escucha por primera vez puede decir, quizás mi corazón sea duro, no sé cómo actuar, y le puedo decir que
Mientras usted no tenga a Jesús en su corazón, no va a poder actuar de la manera correcta. Es necesario recibirle, es necesario que Él pueda entrar en su corazón, en su vida y empiece a gobernar su ser. Vamos a orar en este momento y vamos a darle gracias a Dios. Padre, te doy gracias, Señor, en esta mañana. Usted que me escucha ahí y que quiere aceptar a Jesús en su corazón, repita esta oración. Dígale: Señor Jesús, en esta mañana, Señor, hoy reconozco que mi corazón está duro, Señor, que he actuado quizás mucho tiempo, Señor, tan lejos de ti y sin poder actuar con sabiduría y entendimiento. Pero en esta mañana, Señor, oro para que tú seas el Señor de mi vida y de mi corazón, de mi casa, de mi familia. Mi familia te necesita, mi vida te necesita, Señor, y ayúdame a orar con entendimiento, con humildad, sirviendo a los demás. Vamos a darle gracias a Dios y a dar los anuncios en esta mañana. Y queremos invitarle el día de hoy a las 6:30 de la tarde, acá en el Centro de Fe y Esperanza La Calera. Nos acerquemos para alabar y adorar el nombre del Señor, y el día de mañana en Huasca a las 7 de la noche. También animarle a cada uno de ustedes, cada miembro de la congregación del Centro de Fe y Esperanza La Calera de Huasca y de San Luis, prepararse para la visión del Espíritu Santo con la iglesia en septiembre. Disponga su corazón, saque su tiempo. Aparte cualquier situación que tenga allí, cualquier fecha que tenga para este día, pospóngala y saque el tiempo para buscar del Señor. También a los hermanos que están asistiendo fielmente al servicio de las 6 de la mañana y a las 8 de la mañana los días domingos, a partir del 5 de septiembre, les pedimos que por favor todos asistan a las 8 a.m. Los hermanos del campo a las 8 a.m. también estarán asistiendo, para que así no copemos el servicio de las 10 de la mañana, ya que las cosas han cambiado y por el protocolo de bioseguridad se pueden poner más sillas. Entonces vamos a hacer estos dos cambios, hacer el cambio del servicio de las 6 y pasarlo al de las 8. Entonces podamos distribuirnos de la mejor manera y compartir un tiempo agradable en la presencia de Dios. Muchas bendiciones. Por tu misericordia te doy gracias, por todo lo que has hecho.